fueron varias las veces que repasé la prédica, pero estoy seguro que el Señor va a hablar por medio de mí el día de hoy. No es fácil, pero estoy en sus manos, porque llevar su palabra no es una tarea fácil. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que la salvación es la primera parte, es el paso inicial que damos nosotros en esta nueva vida como creyentes, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y el Señor nos limpia y nos perdona y nos da la vida eterna por medio de recibir a Jesucristo en nuestro corazón, aceptando su muerte en la cruz por nuestros pecados. Es el primer paso. Hemos dado el paso inicial, de la misma manera como el pueblo israelita fue sacado de Egipto. Ellos estaban siendo liberados de Egipto, de la opresión que ellos tenían y que vivieron por aproximadamente 400 años. Pero el Señor no le dijo a Moisés: Moisés, saca a mi pueblo y déjalos, y ellos sabrán lo que hacen. El Señor le dio específicamente un plan a Moisés y le dijo cómo quería que lo haga. Y le dijo que la tierra donde los llevaría era una tierra buena y era una tierra amplia. Es decir, el Señor ya tenía en su propósito un lugar a donde el pueblo israelita iba a llegar. Es la consecuencia de que los planes de Dios son planes perfectos y tienen siempre un propósito en nuestras vidas. El Señor nunca nos deja con nada incompleto. Cuando nosotros pasamos a ser creyentes, cuando nosotros pasamos a ser parte del reino de los cielos, la Biblia dice que nosotros somos nuevas criaturas. Y como nuevas criaturas, Él quiere que vivamos en toda esa plenitud de ser sus hijos, con todas las bendiciones que Él tiene listas para nosotros. Él no quiere que nos quedemos solamente con la salvación y luego vivamos dando vueltas por el desierto el resto de nuestras vidas. Él tiene un lugar establecido para nosotros. Ese lugar espiritual en donde todo es bendición, en donde nosotros recibimos su provisión en todo sentido. Estamos cubiertos por Él. Y ese es el lugar en donde Él quiere llevarnos. Y ese es el lugar en el que en el Antiguo Testamento es descrito como Canaán, como la tierra donde fluye leche y miel. Y en cada una de nuestras vidas Él tiene ese lugar. Es un lugar específico para nosotros. El pueblo israelita sabía que llegarían allá. Ellos sabían que ese lugar iba a ser en donde todas las necesidades iban a ser suplidas. De la misma manera sucede con nosotros. Pero en ese trayecto de llegar, de la salida de Egipto, que es el pecado, a la tierra prometida, que es Canaán, nosotros vamos a toparnos con varios obstáculos en nuestra vida como creyentes. El primer obstáculo que ellos se toparon fue con Jericó. Y lo interesante y algo que me llamó mucho la atención es que mientras se estaban preparando para llegar a Jericó, Josué manda 2 espías. A mí lo que me da a entender es de que el Señor conoce exactamente nuestros problemas. El Señor conoce exactamente nuestras dificultades y los obstáculos por los que vamos a pasar. Y Él quiere que nosotros identifiquemos esos obstáculos, que sepamos contra lo que nos vamos a enfrentar. Porque cuando nosotros conocemos esos obstáculos o los identificamos, es más fácil. Porque podemos acoplarnos a su voluntad, pero sabiendo qué es lo que nos espera. Asimismo, el Señor permitió que estos 2 espías reconocieran la ciudad, es decir, los israelitas sabían a lo que se iban a enfrentar. Y lo más hermoso de esto es que yo imagino que los espías llegaron y
regresaron donde Josué y le decían, o se reunieron con los militares y empezaron como que a planear, ¿no? Tal vez en sus mentes, cómo vamos a atacar esa ciudad. Pero el plan que el Señor les da es un plan mucho más hermoso. Y es ese plan que solamente puede provenir de Dios, porque es la estrategia perfecta que les permitió realmente derribar ese muro y empezar ese recorrido hacia la victoria. Así es como he titulado el mensaje del día de hoy. ¿Cómo es nuestro recorrido hacia la victoria? Porque el Señor no quiere que nos quedemos a las afueras de Egipto, sino Él quiere que sí, vamos a atravesar el desierto y vamos a atravesar esos obstáculos, pero la meta del Señor es llevarnos a ese lugar en donde su provisión es perfecta. Y para esto el Señor da una promesa, pero cuando el Señor nos da una promesa, espera que tengamos obediencia. Ese es el requerimiento de Dios, porque el Señor, cuando nos da sus promesas, cuando nos hace un llamado, Él nos da todas las herramientas que necesitamos para llegar a ese lugar que Él nos ha prometido. Así como al pueblo de Israel le dijo cómo iban a hacer, qué estrategia iban a tomar, así también el Señor a nosotros nos da las herramientas que necesitamos para poder avanzar. Y antes de continuar, vamos por favor a la palabra del Señor, al capítulo 6 del libro de Josué, y vamos a leer cómo es esto de la caída de Jericó. La versión que yo tengo es un poco diferente de la versión que la mayoría de ustedes tienen, pero yo sé que me van a seguir. Empezando en el versículo 1 de Josué 6, la palabra del Señor dice que Jericó estaba cerrada y atrancada por causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, pero Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus hombres de guerra. Asediaréis la ciudad vosotros, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Esto haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 cornetas de cuernos de carnero delante del arca. Al 7º día daréis 7 vueltas de la ciudad y los sacerdotes tocarán las cornetas. Y sucederá que cuando hagan sonar prolongadamente el cuerno de carnero, cuando oigáis el sonido de la corneta, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad se derrumbará. Entonces el pueblo subirá cada uno hacia adelante. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: llevad el arca del pacto y que 7 sacerdotes lleven 7 cornetas de cuernos de carnero delante del arca de Jehová. Dijo además al pueblo: pasad y rodead la ciudad, los que están armados, pasen delante del arca de Jehová. Sucedió después que Josué había hablado al pueblo que los 7 sacerdotes, llevando las 7 cornetas de cuernos de carnero delante del arca de Jehová, pasaron y tocaron las cornetas. El arca del pacto de Jehová lo seguía. La vanguardia iba delante de los sacerdotes que tocaban las cornetas y la retaguardia iba detrás del arca, tocando prolongadamente las cornetas. Pero Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni haréis oír vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga: gritad, entonces gritaréis. Así él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y regresaron al campamento donde pasaron la noche. Josué se levantó muy de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 cornetas de cuernos de carnero caminaron delante del arca de Jehová, tocando las cornetas prolongadamente mientras caminaban, y la vanguardia iba delante de ellos. La retaguardia iba detrás del arca de Jehová mientras tocaban las cornetas prolongadamente. Así dieron una vuelta a la ciudad el 2º día y regresaron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. Aconteció que el 7º día se levantaron al amanecer y fueron alrededor de la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta a la ciudad 7 veces. Y sucedió que a la 7ª vez, cuando los sacerdotes habían tocado las cornetas, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os entrega la ciudad. Pero la ciudad será anatema a Jehová, ella con todas las cosas que están en ella. Solo vivirá Rahab, con todos los que estén en su casa con ella, porque escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis nada del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel,
y le ocasionéis destrucción. Pero toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y formarán parte del tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y tocaron las cornetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la corneta, gritó con gran estruendo, y el muro se derrumbó. Entonces el pueblo subió a la ciudad, cada uno directamente delante de él, y la tomaron. Destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entrad a la casa de la mujer y sacad de allí a ella y todo lo que sea suyo, como se lo habéis jurado. ¿No les parece hermoso? Como el Señor trabaja con su pueblo y les da una victoria que ellos, de la manera en que ellos nunca se habían imaginado. Para los militares israelitas esto debe haber sonado como una locura. Bueno, ¿cómo vamos a ganar una batalla dando vueltas a una ciudad? Pero el Señor nos pide algo y nos pide que lo obedezcamos. Nos pide que confiemos en Él, porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Y sabe que la forma en que Él lo hace, así como dice aquí el versículo 20 y 21, ellos destruyeron absolutamente todo. Muchas veces cuando nosotros queremos derribar las cosas o vencer obstáculos en nuestras fuerzas, no lo hacemos completamente, porque no tenemos la misma perspectiva y visión de Dios sobre las cosas que nos afectan y que nos están haciendo daño. Tal vez no podemos reconocer de la manera en que Dios reconoce las cosas que están afectándonos a nosotros. Y por eso cuando queremos enfrentar algo en nuestras fuerzas, podemos buscar, no sé, un atajo, o simplemente no destruimos definitivamente esa barrera que nos está afectando. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra del Señor en Deuteronomio 31:7? Moisés está a punto de morir y le está hablando al pueblo acerca de lo que Josué iba a hacer ahora a cargo del pueblo de Israel. El versículo 7 de Deuteronomio 31 dice: entonces Moisés llamó a Josué y le dijo ante la vista de todo Israel: esfuérzate y sé valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Jehová juró a sus padres que les había de dar, y tú se la darás en posesión. Ese es el llamado de Josué. Esa era la misión que Josué tenía que cumplir. Y esta misión es dada por Moisés porque la recibió por revelación de Dios. Entonces, cuando decimos que el Señor nos da un llamado y que Él nos da las herramientas para cumplir efectivamente ese llamado, porque el Señor es completo. Vamos un momento a Josué, un versículo que muchos lo sabemos. Vamos a Josué 1, el versículo 6 al 8. Y esta es la herramienta que le da Dios a Josué para que él cumpla su llamado. Y le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Y luego nosotros nos preguntamos por qué no nos va bien. ¿Por qué no tenemos éxito? Tal vez porque estamos buscando el éxito en nuestras fuerzas. No estamos buscando el éxito que está en este libro.
Y entonces tenemos inseguridad, tenemos incertidumbre, tenemos duda, tenemos miedo, tenemos rencor. Porque no es el lugar en donde Dios nos quiere tener. No es esa la tierra prometida que Dios nos ha hecho la promesa. Entonces, si estamos viviendo en ese ambiente en donde no estamos recibiendo o no estamos siendo bendecidos como Dios nos ha prometido, tenemos que pedir a Dios que nos ayude, que nos guíe a identificar cuáles son las cosas en nuestra vida por las que nosotros no estamos caminando en el camino que Él ha trazado para nosotros. Y aquí lo dice en el versículo 7, no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando nosotros nos guiamos por lo que dice la palabra del Señor, vamos a caminar siempre recto, en el camino que Él quiere, en el camino que el Señor nos ha trazado. Y ese camino tiene bendición. En ese camino nuestras dudas están despejadas, nuestras inseguridades son vencidas, nuestros miedos son vencidos. Y empezamos a vivir en la plenitud del amor de Cristo, de su bendición, de su paz, de su gozo, de la confianza que nos da el Señor, de la seguridad que Él nos da. Y cuando pensamos que estamos fracasando, entonces tenemos que hacer un alto en nuestra vida y buscar la guía de Dios, porque sin Él, ¿a dónde podemos irnos? Sin Él, ¿hacia dónde podemos dirigir nuestras vidas? Él tiene trazado ya el lugar en donde quiere que estemos. Y miren qué hermoso que cuando obedecemos, tenemos victoria. Porque la obediencia a Dios se materializa en victoria. Y es lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando ellos estaban caminando, cuando ellos daban la vuelta alrededor de la ciudad, me encanta lo que la Biblia dice, que ellos no tenían que decir ni una sola palabra. Por un lado, demanda de una obediencia total, para que ellos se mantengan en ese silencio, solamente confiando en lo que Dios les había dicho. ¿Cuánta gente que no estaba dentro de la ciudad había provocado miedo en los israelitas mientras caminaban? ¡Qué absurdo! Ellos quieren vencernos a nosotros y están marchando alrededor de nuestra ciudad. Ellos marcharon obedientes. Y por otro lado, esto no permitía que ellos entren en una réplica o en una confrontación con Dios, murmurándose el uno al otro. Ellos tenían que marchar en silencio, haciendo lo que Dios les había dicho. Y esto se tradujo en victoria. Durante los 6 días que ellos marchan, el Señor les muestra que ellos tienen que esforzarse y ser valientes, como le dijo a Josué. Que ellos tienen que poner de sí, con su obediencia, hacer lo que Dios les ha mandado, porque en el 7º día Dios demostró todo su poder y demostró lo que el Señor hace en un pueblo que es obediente y se mantiene unido. ¿Qué estaba con ellos durante todos esos 6 días? Estaba el arca del pacto. Es la presencia misma de Dios con ellos. Él estaba diciendo, yo estoy con ustedes. No hay nada que puedan temer. Y si ustedes hacen las cosas como yo les he mandado, la victoria es para ustedes. Porque en el versículo 2 de Josué 6 dice el Señor, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus hombres de guerra. No queda absolutamente nada que el Señor no haya entregado al pueblo israelita en esa caída del muro de Jericó. Todo Jericó cayó en manos del pueblo de Israel. Cuando obedecemos a Dios, Él nos fortalece por medio de su verdad. Y esa es la palabra de Dios. Y sabemos que cuando cumplimos con su palabra, la victoria es garantizada. Mucho más de como nosotros nos imaginamos, en formas que nosotros no vamos a entender, pero Él sabe que eso es nuestro, porque Él lo ha dado para nosotros. Cuando nosotros tenemos la palabra del Señor,
Es la estrategia que Él nos da, y en este caso Él les dio la estrategia al pueblo que tenían que seguir, y eso se tradujo en victoria. ¿Qué dice Romanos 31-34? Vamos un momento para allá. Romanos 8, perdón, 31-34. Ya me estaba inventando más capítulos del libro de Romanos. Perdón, 37 y 38. Más bien, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes. Y más adelante en el 39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La victoria está garantizada cuando nosotros nos mantenemos en el amor de Cristo. Cristo es el que estuvo todo ese tiempo representado en el arca del pacto, acompañándoles en medio de su pueblo. Y eso les fortaleció, y eso les dio la fuerza que necesitaban para que ellos puedan cumplir el mandato que el Señor les había dado. Y complementemos esto yéndonos a 1 de Corintios, capítulo 15. Versículos 57 y 58, y el Señor dice, pero gracias a Dios quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién cree en esto? ¿Quién cree que esto es verdad? En Cristo tenemos la victoria. No tenemos la victoria en los horóscopos, no tenemos la victoria en libros de crecimiento personal. Tenemos la victoria en Cristo. Y esa es la única fuente de nuestra fortaleza. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro arduo trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos israelitas lo habrán pensado? Bueno, ¿qué estamos haciendo caminando alrededor de una ciudad? ¿Qué va a pasar? Pero el Señor nos dice aquí que nos debemos mantener firmes y constantes. No dejemos de luchar, no dejemos de buscar el camino del Señor. No dejemos de buscar su verdad, porque cuando buscamos su verdad, cuando nos mantenemos firmes, arduamente, dice aquí, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro arduo trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que usted hace en Dios es en vano, porque Él sabe retribuir a sus hijos, y lo retribuye de una manera increíble. Y cuando ellos vieron el muro caer, deben haber estado sorprendidos, deben haber estado con alegría, tal vez otros sin saber qué hacer, pero lo esencial aquí es que la victoria que Dios les prometió se había cumplido. Y eso les trajo bendición y edificación, mientras se mantuvieron obedientes. Esa obediencia nos trae victoria. Más adelante en Josué 7 habla de qué es lo que pasó cuando hubo desobediencia en el pueblo. Pero eso lo pueden leer en casa para complementar más este mensaje. ¿Qué es lo que pasa cuando desobedecemos a Dios? Porque el Señor es muy puntual. Él no espera una obediencia parcial, porque no existe una obediencia parcial. Él no nos ha dado un principio parcial. Él nos ha dado principios puntuales y correctos, rectos, que nos dan firmeza y seguridad en Él. Él no nos ha dado un principio para que hoy confiemos y mañana no. Así como Él le sacó a Egipto, a Israel de Egipto, y lo llevó a la tierra prometida, así también Dios, mediante sus principios, y nosotros manteniéndonos obedientes a ellos, vamos a llegar a ese lugar. Y cuando tenemos victoria, nuestra fe se reafirma. Porque, ¿qué dice Josué 6:27? Dice que Jehová estuvo con Josué y su fama se divulgó por toda la tierra. Esto quiere decir que Josué
estaba muy entregado al Señor. Y que lo que él había visto desde pequeño le había hecho un hombre de fe y de convicción. Liderar a un pueblo y llevar a consecución algo que Jehová había prometido desde tiempos de Abraham no debe ser una tarea fácil. Pero si hay algo que nos debe motivar es que cuando creemos en Dios, obedecemos. Si amamos a Dios, le obedecemos. Y si le obedecemos es porque confiamos en Él. No podemos obedecer a Dios y no confiar en Él. No podemos obedecerle sin estar seguros de que Él va a obrar en nuestras vidas. Y que en ese tiempo en el que el Señor está obrando, es el tiempo en el que nosotros debemos fortalecernos nuestra fe. Primero porque sabemos que el Señor va a actuar, y segundo porque cuando haya dado la victoria, eso nos va a hacer una referencia en el futuro para que nosotros digamos, el Señor me respondió cuando yo estuve en esto, y el Señor me sacó de esto. Y eso nos va a reafirmar nuestra relación con Él, porque sabemos que si lo hizo antes lo va a hacer. Y no porque nosotros lo digamos, es porque Él lo ha prometido. Y el Señor es fiel. Él nunca se equivoca y Él ha prometido estar con nosotros siempre. Vamos por favor a Romanos 15:4. Refiriéndonos a que la fe nos reafirma por las cosas que ya hemos pasado con el Señor y a los lugares a los que Él ya nos ha llevado, derribando precisamente los muros que hemos tenido en nuestras vidas. El Señor dice en Romanos, pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, las cosas que el Señor ya ha hecho, ya hizo por su pueblo, lo va a hacer con nosotros, para motivarnos, para que nosotros aprendamos quién es Dios y cómo trabajó en su pueblo. De esa misma manera el Señor va a trabajar en nosotros, muy individualmente, por supuesto, pero Él va a trabajar en nosotros. Y en Habacuc 2:4 dice el Señor, he aquí aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Aquel que confía en Dios, aquel que es recto, siguiendo los principios de Dios, va a vivir por su fe y va a vencer obstáculos y los va a atravesar en el nombre del Señor, y nos va a dar victorias que nosotros tal vez pensamos que no las necesitamos o que no las podemos conseguir. Pero lo hermoso de todo esto es que cuando el Señor trabaja en nuestras vidas, trabaja de una manera totalmente diferente a como nosotros nos imaginamos. Y esa es la manera perfecta del Señor. Más allá de lo que nosotros, de que nuestra mente limitada piensa. No es una seguridad en nosotros mismos, sino la seguridad nuestra debe estar en Dios y en lo que Él va a hacer en nuestras vidas, en lo que Él nos ha prometido hacer. Esforzarnos y ser valientes no significa irnos al gimnasio y pasar 10 horas para ser fuertes y que cualquiera que se nos ponga enfrente lo vamos a derrotar. Tal vez sí lo vamos a vencer, pero ¿qué hay en nuestro corazón? El esfuerzo y la valentía del creyente tiene que estar basado en su palabra, basado en Jesucristo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y porque Él es la fuerza que nos da ese gozo de la salvación, es la fuerza de nuestra vida. El ser salvos es el motivo que nosotros debemos tener presente en todo momento, a cada instante, porque solamente eso nos lleva a mantenernos firmes, porque hemos sido salvados, porque nuestros pecados han sido perdonados. Pero ahora viene la siguiente parte, el caminar unidos en Cristo para llegar a esa tierra prometida.
Y me encanta, y para finalizar, me encanta lo que dice Hebreos 11 sobre la fe. Alguna vez lo compartimos en una reunión de oración los viernes. Fue realmente hermoso. Lo que la fe hace en el creyente. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 11, dice las promesas y los héroes de la fe. Y me encanta. No lo lea, solamente escúchame. Dice, la fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado porque Dios le había trasladado. Por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por medio de la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa. Por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando había pasado de la edad, porque consideró que el que lo había prometido era fiel. Consideramos nosotros que Dios es fiel y que Él va a hacer las cosas que ha prometido. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único, de quien se había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Qué hermoso lo que dice a continuación. Dice, él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Y así que hablando figuradamente lo volvió a recibir. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y porque no temieron al mandamiento del rey. Por la fe abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe ellos pasaron por el mar rojo como por tierra seca, pero cuando lo intentaron los egipcios fueron anegados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados por 7 días. Por la fe no pereció la prostituta Rahab cuando con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. ¿Qué más diré? ¿Qué más diremos nosotros? Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon de filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Amén. Amén. Solamente el Señor nos puede dar esto. Solamente el Señor nos puede hacer vencedores. Y si ustedes, y si nosotros obedecemos, vamos a ser vencedores, porque el Señor nos ha hecho una promesa. El Señor nos ha dicho que quiere que vivamos y vivamos en abundancia, y lo dijo Cristo. Él dijo que Él vino para que tengamos vida y tengamos en abundancia. En Cristo están suplidas todas nuestras necesidades, y suplidas en gran manera, como nosotros no nos vamos a imaginar. Y cuando lleguemos allá, no es para vanagloriarnos, es para que seamos un testimonio ante cada una de las personas, ante nuestros hermanos, para unirnos más en el amor de Cristo, y ante aquellos que no han recibido a Jesucristo en su corazón, para que vean en nosotros lo que Dios hace con cada uno de sus hijos. Cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias por tus promesas. Te damos gracias
gracias, mi Señor, porque lo que tú prometes es bueno. Te damos gracias porque nos llamas, mi Señor, no a ser débiles, sino a esforzarnos. Y porque ese esfuerzo, mi Señor, no es en vano. Te damos gracias, mi Señor, porque nos has dado tu palabra para encontrar aliento, para encontrar las fuerzas que necesitamos y el adiestramiento que necesitamos para caminar, mi Señor, en este trayecto. Porque tú quieres, mi Señor, que vivamos aquí en la tierra con la buena y abundante bendición de ser tu Hijo. Que seamos, mi Señor, obedientes a tu palabra para ser victoriosos. Gracias, mi Señor, porque nos has dado un Canaán a cada uno de nosotros. Y te pedimos, mi Señor, que cada uno de tus hijos identifiquemos, ayudados por la revelación que tú nos des, mi Señor, identificar esos muros que hay en nuestras vidas, que nos impiden o que están bloqueándonos, mi Señor, el llegar a experimentar la bendición de ser tus hijos y de vivir en esa bendición y provisión perfectas. Sabemos que tenemos la victoria, mi Señor. Confiamos en ti. Y que esa sea una verdad que se anide en nuestros corazones. Y que sea un motivo por el cual celebramos cada día. Porque siempre, mi Señor, siempre, tú nos quieres ver victoriosos en ti y fortalecidos en nuestra fe, porque esa ha sido tu promesa. Todo esto, mi Señor, te rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.